201 de devocional. Déjenme buscarlo para que lo lleven con la vista. Respecto a los profetas y a los testimonios, a la luz mayor, a la luz menor, ¿quién me puede decir? Vamos a dar un minutico o dos quizás. ¿Quién me puede decir qué entendió con respecto al estudio que vimos nosotros de la palabra de Dios? Creo que profundizamos un poquitico. ¿Quién me puede decir en realidad qué entendió sobre el tema que nosotros dimos con respecto a la luz menor y a la luz mayor y lo que ha estado ocurriendo desde un tiempo para acá? Bueno, hermanita. Bueno, lo que yo entendí fue que estábamos hablando acerca de los profetas que existieron antes de Cristo y lo de toda la Biblia, ¿no? Y entonces yo lo que entendí fue que nuestra hermana Juan es una profeta del Señor por todas las comparaciones que se hicieron conforme a la palabra de Dios. La única diferencia es que la hermana no entró dentro del canon porque la hermana fue más bien para nuestros días, es decir, ya cerrado el canon profético, ¿entiendes? Otra cosa que entendí, según Apocalipsis, que todos los profetas, los que fueron escritos en la Biblia, son la luz menor. ¿Entiendes? Por ende, la palabra de Dios que fue escrita por medio de los profetas es la luz menor, que nos lleva a la luz mayor que es Jesucristo. Amén. ¿Alguien tiene otra idea o algo que es decir, el paralelismo que hay entre el espíritu de profecía y la Biblia, que los dos deben estar al mismo nivel? ¿Por qué? Porque si la Biblia fue inspirada por 40 hombres, por el Espíritu Santo, esta profecía fue inspirada también por el Espíritu Santo. Es decir, que tienen que tener el mismo nivel, porque es la misma inspiración por un mismo Espíritu. En otra palabra, o es de Dios o su obra es de los hombres. Y si hay algo, una mancha de obra de hombre, debemos de desecharla, como digo, vamos a ver si Dios lo permite. Nuevamente vamos a mostrar nuestro día para orar nuevamente, el que lo puede hacer. Padre, te damos gracias porque es un privilegio estar aquí delante de ti, conociendo un poquitico acerca de tu palabra y acerca de los testimonios. Amén. Es un privilegio orarte, Señor, buscar tu rostro, para que seas tú quien nos dé a nosotros el pan de vida, quien nos imparta de tu justicia, Señor. Queremos gozarnos contigo y queremos que tú nos hables. Amén. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, les invito a abrir la palabra de Dios. La palabra de Dios. En el estudio pasado nos enfocamos mucho, abundamos y estudiamos la palabra de Dios. Bastante texto bíblico vimos, ¿verdad?
Hoy vamos a tocar la palabra de Dios, pero también vamos a ver textos del Espíritu de Profecía que nos van a confirmar lo que vimos en el estudio pasado y nos van a confirmar algo que vamos a ver en este día. Vamos a abrir en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios 12, y nos dice el versículo 14 en adelante. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Gloria a Dios. ¿De qué cuerpo nos viene hablando aquí? Ahora nos lo va a decir, el cuerpo de Cristo. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No puede ser el cuerpo un solo miembro. Imagínense que sea todo el cuerpo el corazón. O un cuerpo lleno de ojos que no sabemos cómo va a caminar. No, tremendo esto. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y un poquito más abajo dice que son esos miembros los que se visten. Nosotros nos ponemos ropas allá encima de los miembros que aparentemente son innecesarios. Así que el cuerpo tiene varios miembros, pero como vemos varios miembros en un cuerpo, hay miembros que son más indispensables que otros. Les voy a decir ahora. Por ejemplo, si a un cuerpo se le tumba una mano, ¿puede el cuerpo seguir funcionando? Sí. Pero hay miembros que son indispensables para la vida. Hay miembros que no se pueden tumbar, como por ejemplo el corazón. Un cuerpo no puede vivir sin hígado, el cerebro. Si le tumbamos los dos riñones, si le cortamos uno, la persona puede seguir andando con un riñón. Pero hay miembros que son indispensables para la vida. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en este día. Si el cuerpo anda sin los ojos, y ahora vamos a ver qué cosas son los ojos del cuerpo. Si el cuerpo anda sin los ojos, este cuerpo, esta persona que está ahora andante, ¿puede transitar correctamente por la vida? ¿O tiene que ser obligatoriamente guiada por otra persona? Nos dice la palabra de Dios que hay del varón que confía en el hombre. Pero bendito el varón que ¿qué cosa? Que pone su confianza en quién. En Jehová. Así que tenemos nosotros siempre que mirar a Cristo, nunca mirar a los hombres. Pero aquella persona que de momento no tenga ojo, que no pueda ver, que sea ciego, y si hubiese una persona ciega en esta ocasión aquí, que no la hay, debemos de reconocer siempre lo que el Señor dijo en Juan 9, que para eso Él ha venido a este mundo, para los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Aquí se está hablando verdaderamente de la ceguera espiritual, que es la que importa al cuerpo de Cristo. Y ahora vamos a ver de qué se está hablando, no tanto de lo físico, sino de lo espiritual. Así que quien no tiene ojo espiritualmente, obviamente va a ser engañado. Vamos a un versículo que se encuentra en 1 Corintios 14, versículo 1. Luego de que habla del amor en el capítulo 13, en el 14 Pablo enfatiza realmente de qué viene hablando. En el capítulo 12 viene hablando de todos los dones, pero hay uno que se enfatiza por encima de todos los demás. Y está en todo el capítulo, aunque habla también del don de lengua. Pero miren lo que dice en el versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Pero sobre todos, y estamos hablando aquí sobre todos los demás dones, que profeticéis. Así que hay un don que siempre se pone en una escala bien alta, se pone por encima de todos los demás dones. Se quiere, Dios quiere que su pueblo, ¿qué cosa? Que su pueblo profetice. Ahora, ¿cómo se le llamaba antiguamente? Porque si los profetas forman parte del cuerpo de Cristo, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento también, ¿cómo se le llamaba antes a los profetas? Videntes.
Vamos a la palabra de Dios. Amén. Primera de Crónicas 29, 29. Primera de Crónicas 29, 29. El que lo tenga lo puede leer. Si yo lo tengo, lo leo también. Nos dice así: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel. Vidente. ¿Qué cosa es Samuel? Vidente. Y en las crónicas del profeta Natán. En las crónicas de Gad, vidente. Y ustedes saben quién es Gad, también era un profeta de Dios. Así que a los profetas, a los que llevaban al pueblo a las sendas antiguas, a los que guiaban al pueblo, porque nos dice la palabra de Dios que sin profecía, el pueblo, ¿qué cosa? Se desenfrena. Así que el pueblo tenía que ver, obviamente si no se ve, se va a desenfrenar y se va a caer en un hoyo. Por eso se le llamaba a los profetas como vidente. Vamos a otro texto bíblico, Primera de Samuel 9:9. En Primera de Samuel 9:9, miren, es impresionante lo que allí nos dice. Dice: antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid, vamos al, ¿qué dice ahí? Vidente. Al vidente. Es decir, que para consultar a Dios, el pueblo tenía que venir ¿a quién? Tenía que venir al vidente. Y se acuerdan, en una ocasión se hablaba de que cuando Dios no le respondía ni por profeta, ni por Urí, ni por Tumí, por ningún lugar. Y obviamente por profeta Dios atendía a su pueblo. Y se le llama al profeta el vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. ¿Qué hizo el pueblo con los videntes? ¿Algunos se acuerdan de lo que sucedió con el pueblo y los videntes? El sábado pasado nosotros vimos cómo se fueron añadiendo los testimonios de los videntes, de los ojos del cuerpo de Cristo, cómo se fueron añadiendo al lado del arca del pacto. Se fueron añadiendo. Y cuando se añadía y se ponía al lado del arca del pacto, según nos dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 32, obviamente pasaba esto a ser palabra de ¿quién? Palabra de Dios, como la Torá que se encontraba allí. Y la ley de Dios estaba dentro. Pero ¿qué hizo el pueblo cada vez que se levantaba un profeta con estos videntes que anunciaban al pueblo su próxima destrucción a causa del pecado y de la apostasía? Y le decía al pueblo: volveos de vuestro mal camino y arrepentíos, si no viene el Señor con gran ira. Pero el pueblo, ¿qué hizo con los videntes? Tristemente, mi hermano. Vamos a el libro de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 y el versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Ahora, dice: cierra los ojos para que no vea con ellos, con sus ojos, ni oiga con sus oídos. ¿Por qué Jehová cegó al pueblo? ¿Por qué Jehová cegó a este cuerpo? ¿Por qué él hizo esto de esta manera? ¿Por qué? Tristemente, vamos a la palabra de Dios. En Isaías 29, miren lo que hizo el pueblo. Isaías 29, versículo 15. Isaías 29, 15. ¡Ay de los que se esconden de Jehová! Encubriendo el consejo, y sus obras están en tiniebla, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos oye? ¿Quién nos ve y quién nos oye? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? ¿Se estaba escondiendo de qué? De Jehová. Y no estaba escuchando el consejo que daba Jehová a través de los videntes. ¿Estamos entendiendo? Dios siempre ha aconsejado a su pueblo. Pero cuando vamos al inicio casi de este capítulo, desde el versículo 9, nos damos cuenta que este capítulo nos está hablando de la ceguera e hipocresía de Israel. Israel poco a poco se fue envolviendo en una hipocresía. Y mira lo que dice el versículo 9: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalear y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Había soñolencia entre el pueblo de Israel. Y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre sus cabezas.
sobre la cabeza de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual, si dieren al que no sabe leer y dijeren, leed ahora esto, le dirá, no puedo leer porque está sellado. ¿Se acuerdan de esta expresión? El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Anda, Daniel, ve, cierra la palabra y sella hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, la ciencia aumentará. Pero desde que abre el libro de Apocalipsis, es el libro de Daniel que se abre, porque dice, esta es la revelación de Jesucristo. Así que hay un pueblo ahora que entra en un momento específico marcado por el reloj profético que abre las profecías que se sellaron de Daniel. Y eso lo hemos estudiado para gloria y honra de Dios. Pero sigue diciendo, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca de mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Así que lo que repite Jesús por allá en el Nuevo Testamento, enseñando como doctrina, mandamiento de hombre, lo está tomando literalmente ¿de dónde? De Isaías 29, del Antiguo Testamento. El Señor cerró la visión de los profetas. Él cerró la visión. Es decir, el pueblo de Dios no quería creer en la palabra de los profetas que Dios mandaba a su tiempo, porque para cada tiempo nosotros hemos visto que el Señor ha mandado a un profeta, donde podemos ver uno de varios ejemplos de esto. Vamos al libro de Amós, capítulo 7, y allí tenemos uno de los ejemplos. Y luego profundizaremos un poquitico más, porque el Señor cerró los ojos de los profetas. El libro de Amós, capítulo 7 y el versículo 12 en adelante. Pero bueno, vamos desde el 10. Y nos dice allí, entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel. Escuchen bien, todas las palabras. El sacerdote. Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Lo sacó de la tierra de Judá y quería que profetizara ¿dónde? Que profetizara allá, es decir, no adentro donde Dios lo mandó a él a profetizar. Y era esto desde dentro del pueblo. No querían que los profetas hablaran dentro del pueblo. No querían que tuviesen autoridad. Sigue diciendo, versículo 13. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta. ¿Se recuerdan de esa expresión el sábado pasado cuando vimos? Cuando se le preguntó a Juan el Bautista si era profeta, ¿qué dijo? No soy profeta. Cuando se le preguntó a la mensajera del Señor que si era profeta, ¿qué dice? No soy profeta, solamente soy la mensajera del Señor. Igual que se le dijo a Juan el Bautista, el mensajero del Señor, el que va a allanar el camino para la venida del Señor. Ahora, le dice Amós, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo. Oye lo que le dice. El Señor me escogió a mí de lo más vil para una obra. Ve y profetiza a mi pueblo. Y dice que él no es profeta. Y dice aquí, ahora pues, oye la palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. Hay de aquellos que se interponen con el profeta que Dios ha levantado para su obra. Porque para cada momento Dios levanta a un profeta. Pero aquel que no quiere que el profeta profetice en la tierra donde Jehová le ha puesto, hay de aquel. Vamos a ver qué viene. Versículo 16. Versículo 17. Por tanto, así ha dicho Jehová. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad. Tus hijos y tus hijas caerán a espada. Y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. En el mismo sacerdocio no se quería a los profetas de Jehová que fueran y predicaran del lado afuera. Por esto fue que el Señor cerró los ojos de ¿quién? Cerró los ojos de los profetas. ¿Dónde podemos ver esto un poquitico más profundo? En la palabra de Dios. Isaías 30, miren lo que nos dice desde el versículo 1 en adelante.
En Isaías 30 nos da un detalle interesantísimo, interesante, la futilidad de confiar en Egipto, porque el pueblo confiaba mucho en lo que decía ¿quién? Egipto, y hemos estudiado la palabra de Dios, cómo se aplica especialmente para este tiempo final, y nos dice que Egipto es un símbolo ¿de quién? Del mundo, y el que era rey en Egipto era ¿quién? Faraón. Pero sin embargo, cuando vamos a Ezequiel 29:3, nos dice que Faraón es el gran dragón. Y el gran dragón en Apocalipsis 12:9, ¿quién? Es Satanás. Así que el que era rey en Egipto, que es un símbolo ahora del gran dragón, nos está hablando de que Egipto es el mundo y nos está hablando de que el rey del mundo es Lucifer, temporalmente, como nos dice la palabra de Dios, el príncipe de este mundo. Todo esto te daré si postrado me adorar, porque a mí se me ha sido entregado y a quien quiera se lo doy. Si esta potestad le fue dada cuando el hombre cayó en pecado, el principado, la primacía y el reinado que le dio Dios a Adán pasó a ser ¿a quién? Pasó al enemigo. Nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro que esto si uno es vencido por otro, pasa a ser esclavo de aquel que lo venció, obviamente. Entonces, nos dice aquí que Israel se apartó para el consejo ¿de quién? De Egipto. Y estamos hablando ya de un Israel espiritual. Y todo lo que vamos nosotros a ver en la palabra de Dios se aplica directamente al Israel de esta hora. Y eso lo vamos a ver nosotros en el espíritu de profecía. Y eso nos lo dice la palabra de Dios. Nosotros somos Israel espiritual. Dice, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar, que esa palabrita no se le vaya, consejo, y no de mí, para cobijarse con cubierta, y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Se estaban tapando ¿con qué? Con cubierta, y no era la justicia de Cristo, no era la cubierta que el Señor quería ponerle a Adán y a Eva, ¿se acuerdan? Se pusieron hojas de ¿qué? Hojas de higuera, la justicia propia, justicia de sus propias manos. Se pusieron, bueno, luego un poquitico más adelante Caín cuando mata a Abel se puso ¿qué cosa? Que estaba ofreciendo el sacrificio de sus propias manos, que no era el cordero que Dios le había dado, sino el sacrificio de verduras, no era lo que Dios había mandado, esa es justicia propia. Pero cuando Adán y Eva se cubren con pieles de animales, como dice la palabra de Dios, obviamente era lo que está sucediendo aquí. Cuando se va a coger consejo del mundo, se están cubriendo y dice, no es de su Espíritu Santo, están añadiendo pecado al pecado. Por eso es que un pecado lleva al otro y la palabra de Dios lo dice. David, para poder hacer lo que hizo, tuvo que mentir, tuvo que matar, para poder estar con la mujer que él deseaba. Así que dice que se apartan para descender a Egipto, versículo 2, y no han preguntado de mi boca, para fortalecer con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Versículo 8, ve pues ahora y escribe la visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero enteramente y para siempre. ¿A qué se les parece este versículo bíblico? Habacuc capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y fue exactamente la visión en tabla de piedra que se cumplió en el movimiento de 1844, al final de la profecía de Daniel 8:14, de los 2300 días. Es decir, que tiene vital importancia lo que estamos nosotros leyendo aquí. Porque allí a Habacuc se le dijo también que se apuntara, se escribiera la visión en tablas de piedra. Y era porque para que un día la leyese de corriente, entendiese, y esto era para los postreros días. No sé si han estudiado la profecía de Habacuc 2, pero de lo que leen el conflicto de los siglos, pueden entender un poquitico más de qué se estaba hablando allí. Y esto tiene que ver con esta profecía de que la hora del juicio de Dios ha llegado, y tiene que ver con el mensaje del primer ángel especialmente. Pero nos dice aquí, en el final del versículo 8, para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Así que esta visión es para ¿quiénes? Para nosotros ahora. Mira lo que dice aquí. Porque este pueblo es rebelde. Los hijos son mentirosos. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y dicen a los videntes, no veáis. Y a los profetas, no profeticéis lo recto, decirnos cosas halagüeñas. Profetizad mentiras, en otras palabras. Es decir, que lo que Dios transmitía a través del profeta, eso no me convenía, no, eso no, profetiza otra cosa, mejor habla de paz. Sigue diciendo, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia el Santo de Israel. Cuando el pueblo se aparta en un ápice,
del profeta a quien Dios mandó para su tiempo, obviamente está cayendo ¿en qué? En la dirección contraria de Dios. Se está apartando del camino del Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis la palabra, esta palabra, y confiaste en violencia, en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita, repentinamente. Es decir, que hay un pueblo aquí que va a caer. Quiera Dios que nosotros no seamos de esos que caigamos, sino de aquellos que levantemos siempre en alto a los videntes y la palabra que el Señor envía a través de sus profetas. Amén. Nos dice que hay un pueblo que dice, y obviamente es el pueblo de Israel, porque a otro pueblo no se le daba profeta vidente como el pueblo de Israel. Le decían a los profetas: no veáis, no profeticéis los rectos. ¿Está sucediendo eso hoy en día? Sí. Esa es una pregunta. Me gustaría algún comentario. Si hay. ¿Está sucediendo esto hoy en día? Comentario de Isaías 30, versículo 10, lo que acabamos de leer ahora mismo. El libro está tomado, esto de Joyas de los Testimonios, página 440, párrafo 1 y párrafo 2. En su providencia, el Señor ha considerado apropiado enseñar y amonestar a su pueblo de diversas maneras. Por su orden directa, por escrito sagrado y por el espíritu de profecía. ¿Dios qué cosa? Dios lo amonesta. Sí, de diferentes maneras, por escrito, por orden directa y por el espíritu de profecía. Le ha hecho conocer su voluntad. Mi obra consistió en hablar claramente los efectos y los errores del pueblo de Dios. Y está hablando la hermana White. El hecho de que los pecados de ciertas personas hayan sido sacados a la luz no evidencia que tales sean a la vista de Dios peores que muchos cuyas faltas no han sido mencionadas. Y vayan entendiendo, testimonios personales se aplican ¿para quiénes? Para nosotros. Los errores y las malas acciones que hay en nuestra vida de los que profesan ser cristianos han sido registrados para la inclusión de aquellos que están expuestos a caer en la misma tentación. La experiencia de uno sirve como faro que aparte a los demás de la roca peligrosa. Hay un faro que hace esos testimonios que ella dio personalmente a algunas personas para que otros puedan ser guiados y no tropiecen en la roca. Así se nos ha revelado la trampa de los designios de Satanás. Hay trampa que el enemigo está poniendo al pueblo en esta hora. Y dice, la importancia que tiene perfeccionar un carácter cristiano y los medios por los cuales se puede obtener este resultado. Dios indica así lo que es necesario para obtener su bendición. Muchos propenden a manifestar sentimientos de rebeldía cuando se les reprende sus pecados particulares. Dice Dios a través de la hermana Blanca. El espíritu de esta generación dice. ¿El espíritu de dónde? De esta generación dice. Y cita Isaías 30:10. Pero el espíritu de profecía dice solamente la verdad. Cuando ella cita Isaías 30:10, es lo que acabamos de leer: no profeticen los rectos. Estaba cerrándole los ojos a los profetas, decirnos cosas halagüeñas. No queremos saber nada de estas reprensiones, ni de estos consejos tampoco. Abunda la iniquidad y se enfría el amor entre muchos. Hermano G, esto está tomado de Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 229. Hermano y hermana G, ninguno de ustedes se encuentra en una posición segura. Menosprecian las reprensiones. Si en lugar de sus palabras duras hubiesen escuchado palabras amables, si hubiesen recibido alabanza y adulaciones, ahora se encontrarían en una situación muy distinta respecto de su creencia en los testimonios. En estos últimos tiempos algunos clamarán: decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, con sus acciones, con su palabra, obviamente, y vuelve y cita en esta otra cita de Testimonio para la Iglesia, tomo 4, Isaías 30:10. Esto no es mi cometido, dice un verdadero profeta, dice ella. Dios me puso para reprender a su pueblo. Y tan cierto como que ha puesto sobre mí una pesada carga, considerará
a todos aquellos a quienes se proclama este mensaje como responsables del modo en que lo tratan. Dios no debe ser tratado con desconsideración. La paga de los que menosprecian su obra estará de acuerdo con sus actos. Yo no escogí esta desagradable tarea. No me trae la alabanza o el favor de los hombres. Es una labor que pocos serán capaces de apreciar. Todo lo que con sus tergiversaciones, celos, sospechas e incredulidad, creando en las mentes de otros prejuicio contra los testimonios que Dios me ha dado, limita mi labor y hacen que mi trabajo sea doblemente duro, tienen un asunto pendiente con Dios. Voy a terminar la cita y luego le voy a decir algo. Por mi parte, yo seguiré delante en la medida en que la providencia de mis hermanos vayan abriéndose camino. En nombre de mi Redentor y con mucha fuerza haré cuanto pueda. Advertiré, aconsejaré, reprenderé, alentaré, tal como dicta el Espíritu de Dios. Tanto si se me escucha como si no se me escucha, como si se me silencia. Mi deber no es complacer, sino hacer la voluntad de mi Padre Celestial, el cual me ha encargado su obra. Miren, hermanos, lo que nosotros vamos a estudiar en el día de hoy, ¿saben? Es de vital importancia. Dios quiere quitarle a este pueblo la ceguera espiritual. Estamos ciegos. Estamos ciegos. Dios nos ha hablado a nosotros. Antiguamente nos ha hablado por medio de los profetas de la palabra de Dios. Y lo que está escrito en la palabra de Dios es para el mundo entero. Ahora el Señor levantó un movimiento llamado Reparadora de Portillo, de calzadas para habitar, para que levantaran los pilares que de hacía mucho tiempo se habían caído, y ha levantado un pueblo y puso un profeta para que a través de este profeta se pueda preparar a un pueblo para el tiempo del sellamiento, obviamente. Los escritos de la palabra de Dios nos preparan al mundo entero y es aplicable para todos. Pero hay un pueblo a quien se le envió un profeta para que tenga la preparación máxima. Dios va a escoger a un pueblo, y lo dice el mensaje de los 3 ángeles que estábamos nosotros viendo ahí, para que le proclame al mundo entero, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, que la hora de su juicio obviamente ha llegado. Él está preparando a un pueblo para que reciba el sello de Dios y le anuncie al mundo entero de que ha llegado la última fase del zarandeo. El tiempo de angustia está por comenzar, y para decirle al mundo entero las cosas que están ocurriendo cuando comiencen a caer las plagas. ¿Qué es lo que son? Obviamente este pueblo va a ser preparado por Dios a través de los testimonios que ha dado en el espíritu de profecía. Lo que vamos a ver hoy es de suprema importancia. Dios habla por medio de los testimonios. En los tiempos antiguos, habló Dios a los hombres por boca de los profetas. Y esto está tomado de Mensaje Selecto, tomo 3, página 32. En estos días, Él habla por su testimonio del espíritu de profecía. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más ferviente de lo que lo instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que Él quiere que sigan. Así que tenemos que poner bien el ojo en los testimonios, porque Dios no quiere decir algo y simplemente lo que nos quiere decir es cambia la conducta, porque si no, nunca vas a poder reflejar la gloria. Así que el mensaje de primer ángel está ligado directamente a los testimonios del Espíritu de Dios, porque fue dado y comenzó directamente cuando el Señor levantó a su profeta para que se explicara al mundo entero este mensaje de primer ángel. El Espíritu Santo, y es la misma página 32 y el párrafo 3, es el autor de las Escrituras y también es el autor del espíritu de profecía. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacerlo significar, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. Tenemos el consejo de Dios. Tenemos el consejo de Dios. ¿Qué hacer con este consejo? ¿Qué hacemos nosotros como pueblo adventista del séptimo día? Y este mensaje es para los adventistas del séptimo día, aunque es aplicable para cualquier otro que quiera entrar en el consejo de Dios. Le damos la bienvenida nuevamente al hermanito. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Un seguimiento que venimos haciendo del sábado pasado con Elena de Guay, con lo que ella escribió. ¿Qué vamos a hacer nosotros?
con todo lo que ella dio, con todos sus escritos, con todas sus cartas, sus amonestaciones, sus reprensiones, sus consejos, sus testimonios personales, ¿qué vamos a hacer nosotros? Algunas cosas son de Dios, dicen algunos, y otras son de los hombres, otras vino de su propia idea, de su propia mente. Hay testimonios que hablan de salud, hay algunos que hablan del noviazgo, de la educación de los niños. Hay otros que hablan de la preparación que tenemos que tener nosotros, del campo, hablan de muchas cosas, los consejos del Señor. ¿Qué hacemos nosotros? Miren lo que hacemos nosotros. Cuando vemos algunos de estos escritos del Espíritu de Profecía, decimos que no nos conviene o que están muy duros, que no queremos porque no es muy necesario y hasta ahora sí se nos ha enseñado. Esto no tiene autoridad sobre mí, todo lo que ella escribió, así como lo tiene la Biblia. Es decir, la Biblia sí tiene autoridad, todo lo que dice la palabra de Dios, porque es toda inspirada y todo lo que dice tiene autoridad sobre mí, pero no el Espíritu de Profecía tiene toda autoridad sobre mí. Esta partecita solo es su consejo. ¿No me han escuchado eso bastante? Bueno, vamos a despertar porque hoy vamos a ver cosas impresionantes. Esto solamente es su consejo. Esto no se puede, esto ella lo debería estar diciendo desde su punto de vista, desde su mira, pero esto no vino de parte de Dios. Hay algunas cosas que nosotros vemos así de esta manera. Realmente hemos hasta ahora entendido que todo lo que ella escribió, el Espíritu de Profecía, tiene el mismo nivel de inspiración que la palabra de Dios. ¿Lo hemos entendido ya? Amén. Si tiene el mismo nivel de inspiración de la palabra de Dios, y la palabra de Dios le escribieron 40, no solamente un profeta. Pues por aquí lo que estamos nosotros es testificando y viendo acerca de un profeta. 40 profetas. Yo no conocía a esos profetas, hermano. Yo no podré decir ellos que son hombres, también como hombres que eran. Los únicos que fueron tomados por Dios para ser profetas. Bueno, hay algunas cosas de lo que ellos han dicho que son consejos de Dios. Y eso entonces yo no lo tomaré. ¿Puede alguien decir eso con respecto a la Biblia? Entonces es el enemigo que se ha metido y nos ha hecho creer a nosotros que a los consejos que ella daba o los testimonios personales, eso eran para esas personas, pero no se aplican a nosotros. Estamos entendiendo a dónde estamos metidos. Vamos primeramente a la palabra de Dios y vamos a ver con respecto a los consejos de la palabra de Dios. Vamos a tocar algunos por el tiempo. Vamos a ver algunos de los consejos de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos da consejos y nosotros fielmente seguimos sus consejos, ¿por qué no seguir los consejos de la palabra de Dios también? Y vamos a ver lo que nos dice palabra de Dios con respecto a esto. Y esto está en Hechos 5. Hechos 5, el primer ejemplo. Lo vemos con los mismos apóstoles, versículos 38 y 39. Y el que lo tenga lo puede leer. Hechos 5, versículos 38 y 39. Y nos dice así: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlo. Y aquí está hablando ¿quién? Gamaliel. ¿Se acuerdan? El concilio que hubo. Y dice: apartaos de estos hombres y dejadlo. Porque si este consejo, oigan la palabrita consejo, o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Nos habla allí de qué cosa. Si este consejo es de Dios, esto haga cosa. Esto no hay quien lo pare, mi hermano, porque contra Dios nadie puede. Él estaba reconociendo, y este hombre es tremendo. Y Pablo estudió a los pies de Gamaliel, así que imagínense qué hombre estaba hablando aquí. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 8. 2 de Corintios 8. Versículos 8 y 10. No hablo, oigan lo que dice Pablo. No hablo. No hablo como quien manda. Oigan lo que está. Y si ustedes se vienen percatando, viene hablando de consejos sobre ofrendas para los santos y todas estas cosas. Y viene dando consejos también. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. También la sinceridad del amor vuestro. Él dice: no hablo como quien manda. Ahora, versículo 10, versículo 4. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. ¿Qué está dando Pablo sobre un punto? ¿Su qué? Consejo. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Cuando Pablo me daba un consejo en la palabra de Dios, y yo veo en la palabra del Señor que es un consejo, ¿debo de seguirlo fielmente? ¿Era Pablo quien estaba dando el consejo aunque sale de él? No, vamos a profundizar sobre eso. ¿Sabían que Pablo era profeta también? Y lo vemos donde quiera,
en Tesalonicenses, en diferentes libros de la Biblia. Él era profeta y profetizó sobre la venida fuerte de ese cielo. Era profeta de Dios. Cuando el profeta habla, aún dando consejo, ¿esto viene de él, de su propia mente? ¿O él tiene el don profético y está imbuido por el Espíritu Santo? Vamos al libro de Hechos, el capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículos 26 y 27. Hechos 20, 26 y 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Versículo 27, clave. Porque no he reoído anunciaros todo el consejo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que las cartas que él escribe a cada una de las iglesias, a personas directamente, son como testimonios también, pero a la vez dice que son, ¿qué cosa? Consejos. Y también él era predicador. Y dice Pablo que él dio todo el consejo de Dios, todo lo que Dios le dio a su iglesia, a personas, a individuos, todo Pablo lo dio, exactamente como el Señor se lo había dicho, todo el consejo de Dios. Vamos a 2 de Timoteo 1:6 y vamos a seguir viendo ejemplos sobre consejo. No lo vamos a dar todo, pero vamos a dar algunos. Por lo cual te aconsejo. Espérate, 2 de Timoteo qué? 2 de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora yo te voy a decir algo. Si Pablo le daba un consejo directamente a una persona, y la persona se ponía y le decía a Pablo, no, eso viene de Pablo. Ya cuando se va la persona, no, yo no voy a hacer eso, porque la palabra de Dios, y yo lo que tenían era el Antiguo Testamento. No me dice eso. ¿Y qué sucedía con esa persona? Al no seguir fielmente el consejo que un profeta de Dios le estaba dando. Obviamente no podía hallar salvación, porque por ejemplo en este consejo está hablando del don, del fuego, del don de Dios que está en ti. Y por ejemplo, cuando nosotros vemos primera de Tesalonicenses capítulo 5 casi completo, nos viene hablando de consejos, orar sin cesar, diferentes cosas en el capítulo 5. ¿Son qué cosas? Son consejos. ¿Pero de dónde vienen los consejos? ¿Vienen de Dios o vienen de los hombres? Todos estos consejos vienen de parte de ¿quién? Del testigo fiel y verdadero, del mismo que nos da el consejo a nosotros. ¿Y dónde podemos nosotros encontrar al consejero fiel? Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 17 para poder entender el contexto de qué está hablando cuando él viene a darle consejo a la iglesia de la Odisea que está ciega. Oigan lo que dice. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Está hablando aquí de los laodicenses. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mira, aquí tenemos tela por donde cortar y cosas que hablar, pero nada más vamos a enfatizar una sola cosa. Vamos a enfatizar la palabra ciego, que nosotros comenzamos con la ceguera espiritual de que el pueblo del Señor no quiso a los profetas y el Señor cerró los ojos. Y mira lo que el Señor ahora le está diciendo a la Odisea. Tú dices que eres rico, como el pueblo de Israel se enriquecía, se jactaba que tenía la doctrina, que conocía la palabra de Dios, que guardaba fielmente el sábado, pero eres pobre, vamos a enfatizar la palabra ciego. ¿Y por qué ciego? Vamos al consejo que da el testigo fiel a la iglesia. Miren lo que dice. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas, ¿qué cosa? Rico, vestiduras blancas para que vista la vergüenza de tu desnudez, para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Así que usted fue celoso y arrepiente. El Señor le dice que tiene que comprar vestidura blanca, oro refinado en fuego y colirio para que pueda ver, porque realmente tú dices que eres rico, pero no ve nada. La iglesia de la Odisea se levantó especialmente en qué periodo, en qué etapa del pueblo de Dios. Sabemos la historia de toda la iglesia, Éfeso, Esmirna, conocemos toda la historia y cómo comenzó al principio del cristianismo, la historia de todas las iglesias, cómo iban pasando. Pero la iglesia de la Odisea, específicamente, ¿en qué tiempo se levantó? En el tiempo del pueblo adventista del séptimo día, cuando el Señor levanta su iglesia. Primero levantó a Filadelfia, pero hizo algo que apostató y cayó en apostasía, que tuvo que ver mucho, y estamos hablando aquí de 1888. No quiso ver las reprensiones del profeta.
No quiso ver los consejos que Dios daba a través del profeta, que estos dos siervos de Dios estaban dando el mensaje correcto de la justificación por la fe, aquel mensaje que haría que el oro refinado en fuego le diera realmente lo que necesitaba la Odisea y que se vistiera con la vestidura blanca, que era la justificación por la fe. Tenía que ver mucho con el manto de su justicia, pero no lo quiso, por lo cual apartó poco a poco a los ojos del cuerpo, el mismo pueblo del Señor. Fue echando hacia un lado ¿a quién? Al profeta. Y luego un poquitico más adelante vemos cómo en la reunión de 1957 echó por tierra de una manera bien inteligente con las reuniones que hubo con los evangélicos. Luego yo voy a hablar un poquitico de esto más duro. Les dije y les voy a hacer la historia de lo que realmente sucedió y les voy a para que ustedes busquen realmente todo lo que ocurrió. Y allí se fue rebajando poco a poco y se fue diciendo, allí fue donde fue entrando de que el espíritu de profecía es la luz menor y la Biblia es la luz mayor. Allí fue donde se fue diciendo de que no está en el canon sagrado, aunque es verdad, pero se le fue dando un énfasis como que no es nada, como que no tiene fuerza el espíritu de profecía para el pueblo de Dios, porque solamente nos apoyamos en la Biblia, en lo que dice la palabra de Dios, y los escritos nosotros los tenemos como que en un segundo lugar. En algunas ocasiones dicen, tienen la misma autoridad, el mismo grado de inspiración, pero no el mismo grado de autoridad. Eso es lo que afirma literalmente hoy ese pueblo a quien Dios levantó, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es triste esto. Pero yo le voy a decir realmente por qué comenzó el zarandeo allí. El zarandeo, son 4 etapas de zarandeo. No voy a hablar de ella y eso estábamos hablando. Pero el zarandeo comenzó en 1888, cuando el pueblo rechazó los testimonios. El consejo que el testigo fiel le daba a su iglesia ahora para que viera. ¿Para que viera qué cosa? Las palabras del profeta que el Señor estaba enviando para que viniera la lluvia tardía allí en Minneapolis, en Minnesota. Pero el pueblo del Señor hizo que el ángel de la misericordia alzara su vuelo y se fuera. Y eso está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 476. Pueden apuntarlo. Pero miren lo que sucedió, evento de los últimos días, con respecto al zarandeo, página 179. Evento de los últimos días. El testimonio directo produce un zarandeo. ¿Qué cosa es lo que produce el zarandeo? El testimonio directo. ¿Y qué cosa es el testimonio? Pregunté, dice aquí. Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Porque ya se le mostró la visión del zarandeo. Se le mostró la visión de Amós, el capítulo 9, versículos 8 y 9 y 10. Pero yo pregunté, esa zaranda, esa separación entre el pueblo de Dios que iba a haber, yo pregunté cuál era el significado. Es decir, aquí ahora vamos a ver la raíz del problema. El significado. ¿Qué significa el zarandeo que yo había visto? Y se me mostró que lo motivaría el testimonio directo que exige el consejo que el testigo fiel da a la iglesia de la Odisea. ¿Cómo? Alabado sea el nombre del Señor, que no nos quiere dejar así. Él quiere despertar a su pueblo. Hay un consejo que y no digo el testigo fiel y verdadero le da a su iglesia de la Odisea, que eso levanta ¿un qué? ¿Un qué? Un testimonio directo. Porque el consejo, y dentro del consejo del Señor, viene un mensaje duro a la iglesia. Y ese es el mensaje de la reprensión. Ese es el mensaje de hacer volver el corazón de los cansados y fatigados y de los apartados al buen camino. Entrar en las sendas antiguas, dice el Señor. Así que este consejo que daba ahora el testigo fiel y verdadero, entraba ¿a quién? Que traía un testimonio directo, que este testimonio directo era lo que provocaba dentro del pueblo de Dios zarandeo, apostasía, división, porque muchos no iban a soportar ¿qué cosa? Ese testimonio directo. ¿Tendrá este consejo efecto en el corazón de quienes lo reciban? Él le inducirá a exalzar la norma, a expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán ese testimonio directo, sino que se levantarán en contra de él. El testimonio directo. ¿Y quién estudiamos nosotros? Que era el testimonio, que daba testimonio del sol. Cuando vimos testimonio de Cristo, ¿quién era el testimonio? Según lo que vimos nosotros, el espíritu de profecía. Pero habían algunos que en este tiempo se iban a levantar en contra
dice, esto es lo que causará un zarandeo entre el pueblo del Señor. ¿Dónde podemos ver nosotros todas las causas de zarandeo? ¿Cómo podemos ver nosotros todos estos temas? La lluvia tardía, el fuerte pregón, lo que viene, el sellamiento. En los testimonios, son los testimonios los que preparan al pueblo, los que le enseñan la Biblia, los que le abren la luz de la palabra del Señor, que tiene autoridad. Nunca ha dejado de tener autoridad para su pueblo. Los testimonios, el Señor da consejo a través de los testimonios. Entre nosotros están aquellos, página 180, que como Acán harán confesiones demasiado tardías, como para salvarse. Hay algunos que saben que tienen pecado y que eso no es así de esa manera, y que aquellos tienen razón, pero como soy maestro, como soy líder del pueblo, o como tengo alguna responsabilidad, no quiero confesar todavía, porque si no, entonces, ¿qué dirán de mí? Yo que he estado tanto tiempo, y así como el enemigo que en un momento se quería arrepentir, eso está en el Cristo Triunfante 7 de enero y 8 de enero, y no se quiso arrepentir por su reputación, así mismo harán confesiones muy tardías. No están en armonía con lo correcto. Desprecian el testimonio directo que llega al corazón y se regocijan de ver silenciado a cualquiera que le dirige un reproche. ¿Y quiénes son estos que le dirigen el reproche? Acuérdense de la historia de Amós capítulo 7. Había sacerdote, había rey y había ¿qué? Había profeta. El pueblo de Dios pidió un rey, quería un presidente, y esto fue lo que sucedió en 1863, luego hablamos de eso. Y el espíritu de profecía condena eso. Y dice que estamos repitiendo la misma historia, que él no estaba de acuerdo con que se pusiese un rey, presidente. Eso lo vamos nosotros a hablar con profundidad, para no apartarnos de tema. Había sacerdotes, el sacerdocio del pueblo tiene que ver con pastor y todo lo demás, liderazgo. Pero había un profeta. Pero dice aquí que se regocijan con ver a cualquiera que le dirige un reproche. Cuando nosotros vamos al ejemplo bíblico, los sacerdotes eran los que iban a reprochar al pueblo, eran los reyes. Dios levantaba un profeta. Obviamente los que tengan el testimonio directo, los que den la voz del profeta. Por eso Pablo dice, pero sobre todo que profeticéis, para este tiempo final están haciendo la obra del profeta. Están anunciando al pueblo el reproche y obviamente no te van a mirar bien. Siempre va a ser así, de esa manera. No te van a mirar bien. El Señor quiere que se repita la proclamación del testimonio directo dado en los años pasados. Desea una renovación espiritual. Las energías de su pueblo han permanecido adormecidas por mucho tiempo. ¿Cómo están las vírgenes? Las 10 dormidas. Se han dormido tus pastores, rey de Asiria. Se han dormido todos. Pero deben resucitar de esta muerte aparente. Por la oración, la confesión de nuestros pecados, debemos preparar el camino para el Rey. Y la única base, la única forma de preparar el camino para la venida del Rey es tomando en un lado la palabra de Dios y el Espíritu profecía, como nos dice la palabra del Señor en Isaías 8:20, hasta el testimonio. Isaías 8:16, y sella la ley entre mis discípulos y a la ley el testimonio. Quien no hablare conforme a esto, porque no les ha amanecido. Así que los testimonios tienen mucho que ver. ¿Qué hacemos nosotros hoy en día con los testimonios? ¿Estamos guardando fielmente los testimonios del Espíritu de profecía? Esto es individual. Yo puedo hacer la pregunta, pero esto es individual. Esto es un caso con Dios. Pero es muy bueno que el pueblo de Dios entienda qué ha estado pasando en el pueblo de Dios con aquello que de una importancia tan pero tan vital, que Dios nos ha regalado nuestra propia identidad, nuestra propia base, nuestro propio fundamento, y que alguien venga, nos quite el fundamento y nos ponga una alfombra ahora de yeso. De algo que no tiene solidez, que no tiene fundamento, que no está anclado en un lugar firme. Que nos quiten a nosotros el fundamento así de esa manera, porque obviamente nos dice que el pueblo de Dios, de quien el Satanás se iba a irar, iba a hacer guerra, era contra los que guardan los mandamientos de Dios, Apocalipsis 12:17, y tienen el testimonio de Jesús. Y dice Apocalipsis 19:10, yo me postré a sus pies para adorar, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y en Apocalipsis 22:8 y 9 nos dice claramente que el espíritu de profecía son tus hermanos, los que retienen el espíritu, el testimonio de Jesús.
son los hermanos, los profetas. Y el hermano profeta que se levantó ahí en esa hora era una hermana, Elena de White. Dios le dio el don a otros, pero no quisieron recibirlo. No quisieron. William Foy y otro más. No quisieron. Pero Dios escogió al más débil de los débiles para avergonzar a los sabios. Así como escogió a Moisés, que no sabía hablar, no tenía el don. Y él se lo dijo de la misma manera. Y aquí yo escojo al débil para avergonzar a ¿qué? Al fuerte. Así que Dios utiliza vasijas de barro para hacer su obra. ¿Por qué no estamos nosotros siguiendo fielmente el consejo de Dios? ¿Por qué me están diciendo? No, eso es para... Eso no es para nosotros. Eso es para un grupo que son un poco extremistas. Eso de irse para el campo, de salir de las ciudades, de querer amonestar desde afuera. Estos son consejos que eso no tiene mucho fundamento, mucha salida. Realmente vino de la hermana White, o eso ha venido de Dios para tu preparación y la mía. Estamos siguiendo fielmente el consejo de Dios con respecto a la educación como Dios la puso. Estamos siguiendo fielmente el consejo de Dios con respecto a la salud. Se han instituido los hospitales, se han instituido las escuelas, se han instituido los seminarios y las clases tal cual como la dio el consejo del Espíritu de Profecía. Todo esto se ha ido a pique, se ha echado a un lado poco a poco. Yo no le voy a dar la historia de lo que ha sucedido, porque si no el tiempo se nos va y no vamos a poder ver la cita. Pero realmente cuando nosotros profundizamos en todos estos consejos hemos sido bastante remisos y estamos bastante atrasados. Por eso, obviamente, de medio de Israel, el Señor Jesús tiene que venir ahora y sacar a 12 discípulos que están representados por 144,000 que van a reflejar su carácter en medio del pueblo. Para entonces salir a proclamar el fuerte pregón. La obra. Y estos 144,000 va a ser un pueblo bien dispuesto que se está preparando y está recibiendo estos consejos y quiere entregárselo ahora a otro. Este pueblo le está haciendo entender al pueblo del Señor que hay mucha influencia y tiene la misma autoridad el testimonio de Jesús que la palabra de Dios, y que los que no estén viendo el testimonio de Jesús para esta hora van a ser apresados y van a ser engañados, como lo dice la palabra de Dios con respecto a los testimonios. Que por eso estudiamos en el libro de Isaías el sábado pasado que caerán. ¿Se acuerdan? Por el testimonio, pues no querer el testimonio. ¿Qué haremos nosotros con respecto a estos consejos? Solo son consejos son consejos personales. Estos son consejos que la hermana White lo dio para algunas personas. Voy a hacer la pregunta, voy ahora a hacer una pregunta. Si la hermana White le dio un consejo que se quedó registrado en el tomo 4 de Testimonio para la Iglesia, un consejo a una persona, y quedó ahí archivado, la pregunta es la siguiente, quiero que me responda. Este consejo que le dio a esa persona que estaba fumando y estaba tabaco, por un ejemplo, y estaba en el alcohol y era de la iglesia y volvió para atrás, este consejo tiene que ver conmigo, eso no tiene que ver conmigo. Ese consejo se lo dio individualmente a esa persona. Testimonio para aquella persona. ¿Tiene o no tiene que ver conmigo? Siempre se nos ha enseñado que no. Pero para gloria del Señor, hoy vamos a ver un poquitico qué significa ese consejo que se le dio a esa persona. ¿Qué significan estos testimonios individuales? Yo quisiera compartir primero con ustedes, porque una de las cosas que se atacó, y está en el capítulo 3 del libro, preguntas sobre doctrina. Los adventistas responden a preguntas sobre doctrina con los evangélicos. Lo que se atacó con respecto a esto fue, una de las cosas fue lo siguiente, que nosotros como adventistas del séptimo día, los escritos de White son como interpretación personal y particular, únicamente para la iglesia adventista del séptimo día. Personal y qué? Y particular. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Los profetas bíblicos que hablaron en la Biblia, la interpretación de lo que dijeron ellos, ¿era interpretación particular y personal para el pueblo de Israel? ¿Lo que ellos dijeron? Sí. Ellos hablaron directamente para el pueblo de Israel. Pero esto se dijo en el libro. Amén. Si no era, era de aplicación particular y personal para el pueblo de Israel, y local. Pero tenía, a través del Espíritu que estaba en esos consejos y en esos testimonios que ellos dejaron escritos, tenía para nosotros un peso grande.
Un peso no solamente local, sino ahora mundial, que tenía que ver específicamente con los casos de aquellos que iban a alcanzar los fines de los siglos. Y vamos a profundizar un poquitico de esto aquí en el espíritu de profecía, el mensaje selecto, tomo 3. Y vamos a ver en el capítulo 48 desde que comienza, página 386. Miren lo que dice. Estamos hablando de los profetas antiguos. Cada uno, ¿cómo dice aquí? Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro. ¿Cómo es? Habló menos para ellos. Bueno, si ellos hablaron bastante para su pueblo, era su pueblo quien estaba en apostasía. Pero cada uno de ellos, sin exceptuar a ninguno, habló menos para ellos que para nosotros hoy en día. Hermano, esta es la generación que se está preparando como ninguna otra para hacer una obra grandiosa, la cual nunca ha habido desde que ha habido hombre hasta entonces. Porque lo dice la palabra de Dios, en el tiempo de angustia, Daniel 12:1 dice, se levantará Miguel y habrá tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Dice, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios 10:11. Y a estos se les reveló, esto está en 1 Pedro 1:12, que no para sí mismos, es decir, los profetas, no era para ellos mismos, que administraban las cosas que ahora nos son anunciadas, por lo que os ha sido predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Es decir, que no para ellos, sino para quienes, para nosotros fueron anunciadas, para nosotros, lo que vivimos ahora, en los fines de los siglos. Es decir, que los profetas hablaron para quienes, para nosotros, para esta última generación. En el mismo libro, un poquitico más abajo, en la página 387, miren lo que dice. La Biblia. Estamos hablando de los profetas bíblicos para ver a Elena de White. La Biblia ha acumulado y reunido todos sus tesoros para esta última generación. Todos los grandes eventos que se desarrollaron, las solemnes transacciones y la historia del Antiguo Testamento han sido repetidas y se están repitiendo en la iglesia de estos últimos días. ¿Se está repitiendo dónde? En la iglesia de estos últimos días. Los profetas todavía testifican de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que debía seguir. Allí todas las verdades acumuladas se nos presentan con fuerza para que aprovechemos sus enseñanzas. Estamos, dice aquí, bajo la influencia de todas ellas. Hermano, todas las cosas que leemos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, ¿cómo las leemos? El pueblo de Israel, porque te apartaste de mi consejo, por eso yo te derrumbaré, te enviaré el rey de Babilonia y vas a caer y vas a ser dividido en tres. Va a suceder algo ahora. Es decir, Dios no está abriendo los ojos, alabado sea el nombre del Señor. Estamos en el mismo espíritu. Los obreros de Dios. Bueno, hasta ahí yo creo que ha sido un poquitico bastante claro. Es decir, que tenían una aplicación local, pero otra aplicación universal para nosotros hoy en día. Sucede lo mismo con el espíritu de profecía. Tenía una aplicación local para la iglesia, para individuos, en sus cartas, en sus represiones, en sus revistas y en todas las cosas que hacía, una aplicación local, pero tiene una aplicación para nosotros hoy en día, que eso no se nos quiere decir. Sí, hay una cita ahí similar a la que usted dijo, que dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestro entendimiento se escribieron. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Joya de los testimonios, tomo 2, página 274, y ya entramos ya en los testimonios personales. Puesto que la instrucción y amonestación dadas en los testimonios para los casos individuales se aplican con igual fuerza a muchos otros que no habían sido señalados especialmente de esta manera. Me pareció que era mi deber publicar los testimonios personales para beneficio de toda la iglesia. Alabado sea el nombre de Dios. Yo creo que con esta cita nada más, y tengo aquí un montón de citas, no, o sea, solamente sobre este aspecto de los testimonios personales. Espérate, que ahora que empieza es 274, pero en la misma página mira lo que dice. ¿De qué libro? Oye, los testimonios, tomo 2. Así que los testimonios personales son ¿para quién? Para toda la iglesia. Y sabemos de qué iglesia estamos hablando. La iglesia bendita del séptimo día. Miren lo que dice aquí.
Le voy a leer otra cita para que vean que son aplicables no solamente a la iglesia, sino al mundo entero. Mensaje selecto, tomo 3, página 85, párrafo 3. El Señor continúa obrando sobre mí con su Espíritu Santo, para que consigne por escrito los más importantes libros que hayan sido presentados jamás a las iglesias, no dice a la iglesia, dice aquí, a las iglesias y al mundo entero. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Para qué fue dado el espíritu de profecía? Para todas las iglesias y para todo el mundo. Porque, por ejemplo, si le voy a hablar del tabaco a esta persona, se aplica al que está allá afuera, que necesita de esa reprensión, y nosotros podemos tomarla para ayudarle, en este caso, el espíritu de profecía, porque ha venido de la boca de Dios. Tiene efecto, hay espíritu, hay poder en esas palabras, porque no son de hombres, sino son inspiradas del Espíritu Santo. Cuando Él vea conveniente dejarme descansar, su mensaje tendrá una mayor fuerza vital que cuando vivía el frágil instrumento mediante el cual fueron traídos. Es decir, lo mismo que sucedió con los profetas cuando murieron, ahora para nosotros tiene mayor fuerza. Dice aquí que cuando ella descansara, fuera el descanso, y tenía más otra cita, lo que no se la voy a dar por el tiempo, cuando ella descansara, iba a tener más fuerza para nuestros días. Dice, en una visión que me fue dada el 12 de junio, página 274, voy a los testimonios tomados, de 1868, me fue mostrado algo que justificaba plenamente mi conducta al publicar los testimonios personales. Cuando el Señor me elige casos individuales y especifica sus errores, estos casos individuales, otros que no han sido mostrados en visión, supone frecuentemente que ellos están en lo recto, o casi. Si uno es reprendido por un mal especial, los hermanos y las hermanas deben examinarse cuidadosamente a sí mismos para ver en qué han faltado y en qué han sido culpables del mismo pecado. Deben poseer el espíritu de confesión humilde. Si otros creen que tienen razón, no por esto resulta así. Al reprender, dice ahora, los males de uno, quiere corregir a muchos, la iglesia. Pero si dejan de aceptar el reproche y se lisonjea de que Dios pasa por alto sus errores, porque no lo señala a ellos especialmente, engañan sus propias almas y quedarán envueltos en las tinieblas y serán abandonados a su propio camino para seguir la imaginación de su propio corazón. ¿Saben lo que está pasando aquí? Y yo no estoy hablando de hermano, yo estoy hablando de personas que se paran en el púlpito del pueblo de Dios para decir que los consejos y los casos individuales que Dios le ha dado a la iglesia y al mundo, al bendito del séptimo día, en aquella época, eso no tiene ninguna aplicación para el pueblo de Dios en esta hora. ¿Qué hacemos con este librito? ¿Lo votamos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Lo escribió Dios o no lo escribió? ¿Lo dio Dios o no? ¿Qué hacemos con él? Oigan los testimonios tomados. Vamos a seguir. No, dame la página del libro. Esa es la 275. Pero más abajo dice, estos testimonios individuales se dirigen a todos los culpables de hoy en día. Aunque los nombres de estos no estén incluidos en los testimonios especiales que se hayan dado, si la persona pasa por alto y cubre sus propios pecados, porque sus nombres no han sido mencionados especialmente cuando ella da los testimonios personales, Dios no la prosperará jamás. Alabado sea el nombre del Señor porque nos ayudó a encontrar esto. No podrán adelantar en la vida divina, sino que se hundirán siempre más y más en las tinieblas hasta que la luz del cielo les sea completamente retraída. Hay una cita por ahí, hay mucho cuidado. Hay muchos que van a andar y el Espíritu Santo hace ya tiempo se apartó de ellos. Porque hay engañadores en el pueblo de Dios que nos están engañando a la cara y no nos queremos dar cuenta. Pidámosle a Dios que el Señor va a venir en nuestro auxilio. Sí, Él va a venir a nuestro auxilio. Nos va a decir dónde está Dios y dónde está el espíritu de mentira. Me fue ordenado que presentara principios generales al hablar y escribir al mismo tiempo, especialmente los peligros y los errores y el pecado de algunas personas personalmente, para que todos pudiesen ser amonestados, reprendidos y aconsejados. Es demasiado. Vi que todos deben escudriñar su corazón y vida detenidamente para ver si no han cometido los mismos errores por los cuales otros fueron corregidos. Y si las amonestaciones dadas para otros no se aplican a su propio caso,
Si así sucede, deben sentir que las reprensiones y el consejo fueron dados especialmente para ellos y deben darle una aplicación para esta hora. Si no fueron para mí, pero debo de seguir asimismo la reprensión, porque los principios son ¿qué? Los principios son los mismos siempre. Lo único que no cambia son los principios de Dios, tanto en los profetas antiguos como en los profetas modernos. En la página 280 dice lo siguiente: si hubieseis seguido la luz, os habría brillar la luz sobre vosotros, pero mientras descuidáis los consejos y las amonestaciones y los reproches que os ha dado, ¿cómo podéis esperar que Dios os dé más luz y bendiciones que descuidarais y despreciarais? Gente que están buscando más luz, que quieren que el Señor le dé más, que le abra más los ojos, pero siempre están desechando alguna cosa. No, esto no. Ay, hermanito, mira, cuando usted vea que alguien se pare con esos libritos rojos y lea algo de allí, usted piense que está leyendo la palabra de Dios, porque hemos visto punto por punto que es palabra de Dios y que debemos seguir fielmente consejos, reprensiones y todas las cosas que se encuentran allí en el espíritu de la profecía. En la página 288, miren lo que dice: me fue mostrado que muchos tienen tan poca espiritualidad en el pueblo de Dios que no comprenden el valor de los testimonios o su verdadero objeto. Hablan con ligereza de los testimonios. Lo que sucedió el día 5, yo no quiero hablar mucho acerca de eso, pero yo le doy gracias para gloria y honra al Señor, que la única que me escuchó abajo y conversó conmigo y entendió algunas cosas fue la muchachita que predicó sobre los testimonios, para gloria y honra al Señor. Espero que no prediquen más de esa manera. Y hablamos de la luz menor y por la palabra de Dios le mostré algunas cosas. Pero hay algunos que hablan con ligereza de los testimonios o su verdadero objeto, hablan con ligereza de los testimonios dados por Dios para beneficio de su pueblo y lo juzgan dando su propia opinión y criticando esto y aquello, cuando sería mejor haber puesto la mano sobre los labios, taparse la boca y a veces postrado en el polvo, pues no pueden apreciar el espíritu de los testimonios, porque conocen tan poco del espíritu de Dios. Dice el Señor. Usted está hablando de los testimonios. Es mejor que se arrodille, porque esto es palabra de Dios que está hablando. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jeremías 10:10 habla del Padre como el Dios eterno, el Dios verdadero. Y la santa ley de Dios también es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Todo esto es un conjunto de verdad. Los testimonios entran en la palabra, entran en el canon para nosotros como pueblo de Dios. Sí, mi hermano. Aunque el profeta no lo diga. Porque el profeta dice: yo no soy profeta, siempre lo ha dicho. Si perdiereis la confianza en los testimonios, os apartaréis de la verdad bíblica para siempre. ¿Cómo? Y el último engaño de Satanás es ¿qué cosa? Tratar de que el pueblo de Dios, ¿qué haga? Pierda la confianza en los testimonios del Espíritu de Dios. Página 289, miren lo que dice. Se me ha mostrado que la incredulidad en los testimonios de amonestación, aliento y reprensión están excluyendo la luz del pueblo de Dios. Un pueblo tan favorecido, con tanta luz que el Señor ha dado: santuario, mensaje de 3 ángeles, justificación por la fe, la inmortalidad del alma, todos los temas de ley, sábado, de todo, santuario celestial, su conexión con el santuario de aquí de la tierra y todo como obra en el santuario del Antiguo Testamento. Ay, hermano, un pueblo con tanta luz, ahora mendigando de la palabra de Dios, con otros por ahí. Mensajes evangélicos solamente de arriba para abajo y arriba para abajo, y nadie se para en el púlpito con los testimonios del Espíritu de Dios. ¿Por qué falta luz? Porque han descuidado las amonestaciones que Dios ha dado a su pueblo a través de estos libritos rojos. No hemos perdido para nada la confianza en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra base y es nuestro guía. Siempre lo ha de ser. Pero no podemos dejar a un lado el consejo que el Señor ha dado para esta hora. Miren, hermanito, la incredulidad le cierra los ojos, lo mismo que estábamos viendo ahora, porque el Señor dijo allá arriba en el mensaje que él le da a la Odisea, a una iglesia como esta: eres ciega, por tanto te aconsejo que vengas con colirio y compre colirio. Pero ¿dónde está el colirio?
está en el consejo que el testigo fiel está dando. El testigo fiel es tanto el médico, que ve lo que tiene, le da la receta, pero también en la farmacia, que de mí compres oro refinado en fuego. Así que tenemos que ir a ese médico, consultarnos con él, ir a su farmacia y comprar con él. ¿Y qué es lo que viene de él? Los testimonios de allá arriba del santuario. Los testimonios del Espíritu de Dios. ¿De dónde vamos a comprar el oro refinado en fuego? De los consejos que da quién. El testigo fiel y verdadero. ¿Estamos entendiendo, hermano? Ahora mira lo que dice. La incredulidad, y está hablando de los testimonios en el mismo párrafo, le cierra los ojos, de manera que quedan en la ignorancia de su verdad, de su verdadera condición. Piensan que es innecesario el testimonio reprensivo del Espíritu de Dios, o que no se aplica para ellos. La incredulidad que le hace lo deja ciego. Lo deja ciego. Así que la ceguera que nos habla ahí en Apocalipsis 3:20 siempre está hablando de qué cosa. El pueblo de Dios no quiere saber nada de estos testimonios para esta hora. Le ha cerrado los ojos al profeta. Así como le decapitaron a Juan el Bautista en aquel tiempo y no querían saber de Juan el Bautista. En esta hora han decapitado a Elena de White y han picado los ojos al profeta de este tiempo, de esta hora. Mira lo que dice allí. Página 192. Los que son reprendidos por el Espíritu de Dios no deben levantarse contra el humilde instrumento. Ella reprende, pero no es ella. No es contra el humilde instrumento. Es Dios y no un ser mortal falible, quien ha hablado para salvarlos de la ruina. No agrada a la naturaleza humana recibir reprensiones. Se desprecian las amonestaciones de la conciencia y su voz se oye cada vez con menos claridad. Y en el mismo pasaje se encuentra Apocalipsis 3:17. Así que esto es un comentario, todo lo que hemos leído en este libro de Apocalipsis 3:17 y 18. Mírenlo aquí, en el mismo pasaje, Apocalipsis 3:17. Los que desprecian las amonestaciones serán dejados a ciegas, vuelve y repite. Se engañan a sí mismos, pero los que las escuchen cumplen celosamente con la obra de separarse de sus pecados a fin de tener la gracia necesaria. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Ya el Señor nos ha respondido que los testimonios especiales, los testimonios específicos para individuos, las cartas que se hicieron, todo lo que ha salido de la mano del profeta no viene de él, hermano, viene de Dios. Por eso, y una enseñanza como esta es la que nos mantiene así, suavecito, un poquito dormidito. Duerme de mi niño, un poquito de lechita, un poquitico más. ¿Por qué? Porque no han estado poco a poco enseñando de que realmente esto no tiene tanto efecto entre el pueblo de Dios, que hay que ir a la palabra y solamente la Biblia. Que el Señor lo reprenda grandemente. Tenemos que reprender al enemigo. Amén. Que no podemos ser dormidos. No podemos dejarnos dormir. A medianoche se dio un clamor. Viene el esposo, salir a recibirle. Y se espabilaron. Tenemos que tener la preparación suficiente, la preparación necesaria. Y yo no le voy a dar el estudio, pero la preparación necesaria que tiene que tener este pueblo de la Odisea para que pueda recibir esa reprensión, ese consejo y pueda espabilarse y pueda venir a la farmacia del Señor y comprar todo esto, esta preparación viene directamente de los testimonios. Si el Señor quiere, en otra ocasión podemos. Pero ahora, la pregunta del siglo es la siguiente. Yo he escuchado mucho. Se enseña en la educación. Se enseña en los seminarios, se enseña en predicaciones, se enseña en iglesias, que nuestras doctrinas, nuestras 28 doctrinas, estoy hablando de las 28 doctrinas, fueron puestas no por el Espíritu de profecía. ¿Ustedes lo han escuchado? Yo lo he escuchado bastante. Llevo conmigo aquí un video de alguien que se escucha mucho en el adventismo que se llama Bullón. Que es Bullón. Y él lo dice claramente, que nuestras doctrinas no fueron para nada colocadas con el Espíritu de profecía. Y yo voy tengo a el video. explicarte una cosa esta mañana. Espero que no te asustes. Mira, la Iglesia Adventista tiene 28 doctrinas. 28. Ninguna doctrina de la Iglesia ha salido de los escritos de Elena de White. Quiere decir, si Elena de White nunca hubiera existido, la Iglesia Adventista tendría las mismas 28 doctrinas que tiene. Entonces, jamás pienses que nuestra doctrina la ha hecho Elena de White.
Nuestra doctrina tiene como fundamento la Biblia y solamente la Biblia. Elena de White mismo, cuando estuvo viva, dijo: mis escritos son una luz pequeñita que ayudan a alumbrar a la luz grande que es la palabra de Dios. Para nada hizo falta. Ellas ayudan a poder ver lo que en oración estos pioneros vieron en la palabra del Señor. Pero el problema es que Dios le dio a su pueblo, no solamente, eso lo vamos a ver aquí ahora, no solamente las doctrinas, los pilares y el fundamento a través del estudio, sino también a través del espíritu de profecía. Hacía falta un profeta que dijera: mire, esto es así, esto no es así. Vamos a leerlo. Amén, gloria a Dios. El libro Nota Biográfica, página 121, miren lo que dice. Nuestra primera reunión general en el occidente del estado de Nueva York comenzó el 18 de agosto en Borneo, en la granja del hermano David Arnold. Concurrieron unas 35 personas. Vamos a ponerle asunto a cada palabrita que aparece aquí porque es de vital importancia. ¿Cuántas personas vinieron? 35 personas. Todos los amigos que pudieron reunirse en aquella parte del estado, pero de los 35 apenas había 2 de la misma opinión. Así empezamos nosotros, así empezamos como pioneros. No se ponían de acuerdo, uno echaba para allá y el otro para acá. Y estaba también cuando Guillermo Miller, después del movimiento también, uno para acá, no, que no es así, que es así, porque quedaron muchas cosas sueltas. Vinieron personas de todas las denominaciones, bautistas, metodistas, ¿se acuerdan? Hicieron el gran movimiento adventista de 1844, a la profecía de que la hora del juicio de Dios había llegado. Y todos tenían diferencia, pero a la hora de predicar no se veía la diferencia. Luego que vino el gran chasco, se vio ¿qué cosa? Se vio la diferencia. Miren lo que dice. De las 35 no habían apenas 2 con la misma opinión. Oye, 35 opiniones habían. Porque algunos sustentaban graves errores y cada cual defendía tenazmente su criterio peculiar, diciendo que estaban de acuerdo con la Biblia. Cada uno decía: yo tengo la Biblia. Un hermano sostenía que los 1000 años del capítulo 20 de Apocalipsis estaban en el pasado y que los 144.000 mencionados en los capítulos 7 y 14 del Apocalipsis eran los que fueron resucitados en la ocasión de la resurrección de Cristo. Acuérdense, en Mateo 27, mientras estábamos frente a los emblemas de nuestro Señor moribundo, estábamos por comenzar su sufrimiento, y este hermano se levantó y declaró que él no creía en lo que estábamos por hacer, la cena del Señor. Este fue otro. Era una continuidad de la Pascua y que debía celebrarse solo una vez al año. Sí, había diferentes puntos de vista y diferentes doctrinas y todo el mundo debatiendo. Extraña diferencia de opinión me causó mucha pesadumbre, pues vi que se presentaba como verdad en muchos errores. Me pareció que con ello Dios quedaba deshonrado. Mi ánimo se apenó grandemente y me desmayé bajo el pesar. Algunos me creyeron moribunda. Los hermanos Bay, Chamber, Gunner, Edson, mi esposo, oraron por mí. El Señor escuchó las oraciones de sus siervos y reviví. Ahora, ¿de qué manera revivió? Vamos a ver lo que va a suceder ahora. Entonces me iluminó la luz del cielo. Pronto perdí de vista las cosas de la tierra, entre todo lo que está pasando allí. Mi ángel guiador me hizo ver algunos de los errores profesados por concurrentes en esta reunión, por los concurrentes de esta reunión. Y también me presentó la verdad en contraste con sus errores. Y no solamente le dijo, estos son los errores, sino la verdad, ¿dónde están los errores? Para que ella luego lo explicara. Los criterios discordes que a ellos les parecía conforme con las escrituras eran tan solo sus opiniones personales acerca de las enseñanzas bíblicas. Se me ordenó decirle que debían abandonar sus errores y unirse en torno a la verdad del mensaje del tercer ángel. Ella le dijo, le explicó también, y lo vamos a ver en una cita más adelante. Ella le explicó, ella entró en una visión, todo el mundo pudo ver. Fíjense, ahora, si ella le preguntaba de momento al hermano, ven acá, ¿y cómo usted dice que eso es así? Dígamelo por la Biblia. Elena de White no sabía nada de Biblia. Cuando ellos estaban hablando, ellos sabían que ella no sabía nada. Ellos le creían porque ella entraba en visión y ella podía demostrar, levantaba una Biblia bien en alto y daba pasaje por pasaje y ponía el dedo. Y la gente miraba y donde tenía el dedo estaba diciendo los pasajes de memoria y pasaba la palabra para otro pasaje. Y ella le daba reprensión de esa manera y de muchas maneras más que conocemos entre todas las visiones que Dios dio a través del Espíritu. Por eso ellos creían que era Dios
quien venía y aclaraba los problemas. ¿Cómo terminaron en esa reunión? Nuestra reunión terminó victoriosamente. Amén. Triunfó la verdad. Nuestros hermanos renunciaron a sus errores y se reunieron en el mensaje del tercer ángel. Y Dios los bendijo abundantemente y añadió muchos otros a su número. ¿Por qué? Amén. Porque los pioneros creían en el profeta. Pero ¿por qué no vamos nosotros ahora a creer en el profeta? Porque vamos a decir ahora que nuestras 28 doctrinas, nuestras creencias no fueron puestas como fundamento del don del espíritu de profecía. ¿A qué le tememos? ¿A que nos llamen secta? Voy con la otra cita. Y la otra cita se encuentra en el libro Joya, Mensaje Selecto, tomo 1, página 241. Miren lo que dice. Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente ha sido establecido los fundamentos de nuestra fe. ¿Qué cosa? ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra fe? Los pilares. Vamos a hablar de los pilares. ¿Cuáles son los pilares? Los 7 pilares de la adventismo. Hay una plataforma firme y hay fundamentos que nos sostienen, que nos tienen bien parados. Si se cae uno de esos fundamentos, se cae la fe adventista. Dice aquí, no comprenden cómo han sido establecidos los fundamentos. Mi esposo, el pastor Day, el padre Pierce, el Irán Exxon y otros eran perspicaces, nobles y leales. Se encontraban entre los que después de pasar la fecha de 1844 escudriñaron en procura de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos y estudiábamos y orábamos fervientemente con frecuencia. Parecíamos juntos hasta tarde en la noche. Y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de luz y estudiando la palabra. Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuviesen preparados para enseñarla con poder. Cuando llegaban, escuchen bien, cómo fueron puestos los pilares. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían, no podemos hacer nada más, el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatado en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes, punto por punto, que habríamos estado estudiando, con instrucción en cuanto a la forma en que deberíamos trabajar y ensalzar con eficacia. Así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misión y su sacerdocio. Es decir, el centro de los pilares. Una secuencia de verdad que se entendía desde ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios, me fue aclarada y yo comuniqué a otro la instrucción que el Señor me había dado. Durante ese tiempo no podía entender el razonamiento de los hermanos. Mi mente estaba cerrada, por así decirlo, y no podía comprender el significado de estos textos que estábamos estudiando. ¿Se dan cuenta? Ella no sabía, ella no entendía, ella solamente era arrebatada en visión y por eso yo creía. Esto fue uno de los mayores dolores de mi vida. Quedaba en esa condición mental hasta que se aclaraban en mi mente todos los principios puros de nuestra fe, en armonía con la palabra de Dios. Los hermanos sabían que cuando yo estaba en visión no podía entender esos asuntos y aceptaban como luz enviada del cielo las revelaciones dadas. ¿Puede un profeta no saber nada? Obviamente que sí. ¿Sabía Daniel todo con respecto a las visiones? No. Él estaba angustiado. Del capítulo 8 en adelante nosotros nos damos cuenta que Daniel no entendía nada. Pero no entendía nada, se le dijo, sella Daniel las palabras de este libro. ¿Entendía Juan todo lo que dio en el libro de Apocalipsis? Juan no entendía nada. Juan entendía sobre las bestias. Juan más o menos lo que entendió era que Cristo estaba en el lugar santo, porque había subido al cielo en ese momento y él estaba en medio de los candeleros. Pero cuando estamos hablando de visiones fuertes, de ahí en adelante la bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra, el mensaje de Apocalipsis 14, el mensaje de Apocalipsis 17, 18 y todos estos mensajes, todos estos símbolos, los profetas no los entendían. Los profetas simplemente transmiten el mensaje de Dios. Pero los teólogos, ¿qué es lo que hacen? Y los pastores, ellos estudian el mensaje que transmiten los profetas. Y ahora vamos a ver la relación. Si el Señor lo permite, me dan un poquito más, ¿o qué hacer? ¿Qué ustedes creen? Bueno, vamos a dar la primera. Bueno, entonces vamos a terminar ahora porque no me da tiempo. Vamos a terminar ahora. Y el sábado que viene, señores, no vamos a faltar porque cada vez se va poniendo esto más bueno. De verdad, se lo estoy diciendo.
No vamos a faltar porque lo que tenemos que ver es impresionante. Ya estamos viendo ahora cómo fueron puestos, cómo fueron implantados nuestros pilares. En el libro Recibiréis Poder, mira lo que dice. Recibiréis poder. El libro Recibiréis Poder. Es matutina, 17 de agosto. Yo sé y comprendo que ser confirmados en la fe y en la luz de la verdad que se nos dio en nuestra experiencia inicial. En ese tiempo, un error tras otro nos oprimió. Y ministros y doctores introdujeron nuevas doctrinas. Como resultado de la investigación de las Escrituras, con mucha oración, el Espíritu Santo traía la verdad a nuestra mente. El Espíritu Santo. Algunas veces dedicábamos noche entera a escudriñar las Sagradas Escrituras. Se parece mucho a esta que leímos, pero no es la misma. Y a pedir fervoroso, dice aquí, y a pedir fervientes a Dios su condición. Grupos de hombres y mujeres fervorosos, dedicados, se reunían con este propósito, los pioneros del Señor. Entonces el poder de Dios venía sobre mí. ¿Y así el poder de Dios? Completamente. Y ahora esto es un punto clave que estamos leyendo aquí. Y así podía definir claramente qué era verdad y qué era error. Fíjense que aquí no dice, y aquí podía yo confirmar lo que era verdad y lo que era error. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué significa la palabra definir? Encontrar algo nuevo y mostrarlo delante de toda la gente, algo que no se conocía. Aquí dice, y así, cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, podía definir claramente lo que era verdad y lo que era el error. No dice confirmar, que confirmar significa apoyar o corroborar con una opinión o una idea de alguien. ¿Estamos entendiendo? El Espíritu de Profecía no fue puesto para confirmar y corroborar la opinión de los hombres, para hacer nuestra doctrina y nuestros pilares y nuestros fundamentos. El Espíritu de Profecía fue para definir claramente dentro del pueblo de Dios lo que ha de tener hasta el tiempo final, lo que ha de levantar en alto, lo que ha de llevar. Para esto fue puesto el Espíritu de Profecía entre el pueblo de Dios. Ahora miren lo que dice. A medida que los puntos, a continuación, de nuestra fe se establecían, a medida de que los puntos de nuestra fe se establecían, nuestros pies se iban colocando sobre un fundamento sólido. Si mis pies están parados sobre algo que congeniaban los propios hombres, no es sólido. Pero si mis pies están parados sobre algo que es Dios quien trabajó para poner este fundamento, mis pies están parados sobre la roca firme que se llama Cristo Jesús. Amén. Los hombres pueden inventar artificios. Bajo la dirección del Espíritu Santo aceptamos la verdad punto por punto, todo. Yo era arrebatada en visión y se me daban explicaciones. Al mostrarme ilustraciones de cosas celestiales y del santuario, fuimos pues donde la luz brillaba sobre nosotros con claros rayos y definidos. Rayos claros y definidos. Todas estas verdades están inmortalizadas en mis escritos. El Señor nunca contradice la palabra, su palabra. Hombres pueden inventar edificio tras edificio y el enemigo procura seducir a los creyentes apartándolo de la verdad. Pero todos, escúchenme, vamos a ponerle ojo a esto, pero todos los que creen que el Señor ha hablado por medio de la hermana White, de los testimonios, y le ha dado un mensaje, estarán seguros de los muchos engaños que vendrán en los días finales. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a terminar con esta expresión. Todos los que crean que el Señor ha hablado a través de los testimonios, no serán engañados. Que el Señor nos bendiga y vamos a cantar el himno 429. Vamos a dejar lo otro para la clase que viene porque puestos en pie.
Comenzamos. Paso a paso Dios me guía, ¿qué más puedo ya pedir? Nunca dudo de su gracia, pues conmigo puede ir. Paz divina y consuelo, al confiar en Él tendré, pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Paso a paso Dios me guía, gozo siempre al alma da, fuerza da al que es tentado, lo alimenta del maná. Paz divina y consuelo, al confiar en Él tendré, pues si algo sucede, Cristo lo sabrá muy bien. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Paso a paso Dios me guía, de mi afán fatigador, el descanso ha prometido, en su reino mi Señor. Paz divina y consuelo, al confiar en Él tendré, pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Pues si algo sucediere, Cristo lo sabrá muy bien. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Oremos, hermano. Querido Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre en esta hora, Señor. Amén. Que cada día tú nos guías paso a paso. Ayúdanos a poner nuestros pies en tus huellas, Amén. para poder así llegar a donde tú llegas, Señor, Amén. a la patria celestial. No permita que podamos quedarnos, Señor, en el camino, sino que podamos con tu guía llegar, Señor. Amén. Y si es tu voluntad, tómanos en tus brazos, Señor. Para que en vez de 4 huellas, se vean solamente 2. Y es que tú nos lleves en tus brazos. Amén. Queremos, Padre eterno, que tú nos guíes paso a paso, así como lo estás haciendo. Queremos, Señor, entender un poquitico más con respecto a la relación de la Biblia y los testimonios. Amén. Queremos que tú nos confirmes en la plataforma firme de tu verdad y tomar ese consejo del testigo fiel y verdadero que da su iglesia de la Amén. Odisea. Permite que no podamos permanecer en este estado de la odicense, sino que podamos ir a Filadelfia. Amén. Que podamos, Señor Jesús, entrar entre el grupo que va a terminar siendo sellado. Ayúdanos Amén. a levantarnos y a despertar a muchos para tu gloria y tu Amén. honor. Amén. Quédate con nosotros, bendícenos en tu santo sábado, en el dulce nombre de Jesús. Amén.